¿Se realizó un informe de autopsia completo para Alex Xavier Pedrín? Sí, se realizó. ¿Y eso lo hizo usted? Sí, ¿Reconocería ese documento si lo viera hoy en la corte? sí. Antes de que podamos comenzar, ¿puede venir aquí un momento? Claro. Adelante. ¿Permiso para acercarme? Sí, adelante. ¿Puedes revisar eso y avisarme cuando termines? Está bien. ¿Es la prueba 27 una copia de su protocolo de autopsia para Alex Xavier Pedrín? Sí, lo es. Bien, solicito que se admita la prueba 27. Sin objeción. ¿Quién la recibió? Antes de que empecemos a analizar los detalles de la autopsia de Alex Xavier Pedrín, quiero hablar sobre las clasificaciones que puedes hacer respecto a la manera de la muerte. Tengo entendido que hay 5 clasificaciones diferentes, ¿es correcto? Así es. ¿Cuáles son esas 5 clasificaciones diferentes? ¿Puede explicárselas al jurado, por favor? Claro. Entonces, cuando vemos un certificado de defunción, los médicos forenses tienen que encargarse de llenar la causa de muerte y la manera de muerte. Y la manera de muerte es una opinión médica que se compone de 5 opciones. Así que básicamente son natural, o sea, enfermedad natural, accidente, homicidio, suicidio o en algunos casos indeterminado. Y esas son las 5 opciones que tienes cuando determinas la manera de muerte, ¿es correcto? Correcto. Bien, la causa de muerte puede ser muchas cosas, ¿también es correcto? Sí. Una de las opciones que mencionó fue homicidio como manera de muerte, ¿correcto? Sí. Y solo quiero dar un ejemplo. La manera de muerte puede dictaminarse como homicidio. Homicidio, en su campo, significa muerte a manos de otra persona, ¿correcto? Se debe a las acciones o interacciones de otra persona. Sí. Acciones u omisiones de otra persona. Así que, por ejemplo, si alguien estuviera frustrado conmigo y yo intentara atacarlo y esa persona me disparara en defensa propia, el hecho de que me disparara en defensa propia podría ser dictaminado como homicidio, pero podría estar legalmente justificado si realmente fue defensa propia, ¿correcto? Eso es correcto. De acuerdo. Así que puedes tener diferentes resultados en tu determinación desde una perspectiva médica y una perspectiva legal. Absolutamente. Y lo contrario ocurre con bastante frecuencia en accidentes automovilísticos. Así que, por definición, la mayoría de esos, a menos que haya intención, se llaman accidentes. Entonces, si alguien choca contra otro vehículo, pero esos pueden ser procesados como homicidio vehicular o lo que sea. Así que hay una distinción entre la terminología médica y la terminología legal. Por ejemplo, si yo estuviera conduciendo ebrio y causara un accidente por mi manejo en estado de ebriedad y el pasajero en mi auto muriera, yo podría ser legalmente responsable, pero un médico forense lo declararía como un accidente. Eso es correcto. Está bien. Ahora quiero hablar sobre los detalles de la autopsia realizada a Alex Xavier Pedrín. ¿En qué fecha se realizó esta autopsia? La fecha de la autopsia fue el 13 de febrero. El 13 de febrero 2023, 3 días después de la muerte de Alexandria Pedrín. Correcto. Está bien. Cuando realiza la autopsia, ¿obtiene información previa sobre las circunstancias de la muerte? Sí, Sí, la tengo. ¿La tuvo en este caso? sí. ¿Cuál era la información previa que tenía antes de realizar la autopsia? Antes de realizar la autopsia, normalmente recibimos una especie de narrativa compilada que proviene de uno de nuestros investigadores forenses locales, quien habla con la familia, habla con la policía y recopila la información que necesitamos para darnos una idea de qué trata el caso. Ciertamente no es exhaustiva ni incluye todo, y puede aparecer otra información conforme avanzamos. Pero en general supimos desde el principio del caso que el niño fue encontrado inconsciente en casa
y que había algunos frascos de pastillas cerca del cuerpo. Y eso fue lo principal, básicamente, que él ya estaba muerto en el lugar y no fue trasladado al hospital. Está bien, entonces lo encontraron inconsciente en casa. Había uno o más frascos de pastillas en el lugar y fue declarado muerto en la escena. Correcto. Está bien, esa era la información básica que tenías. Sí. Ahora quiero hablar sobre el examen del cuerpo de Alex Xavier desde una perspectiva externa. ¿Cuál fue la primera cosa que notó cuando examinó el cuerpo de Alex Xavier Pedrín en su totalidad desde el exterior? Creo que algunas de las cosas que destacan al principio, simplemente haciendo el examen externo superficial inicial, es, en primer lugar, que tenía un yeso en la pierna derecha. Y en ese momento no teníamos mucha información al respecto, pero había un yeso rígido. Y también al quitarle la ropa en general tenía un aspecto de, no diría desnutrición, pero sí de deshidratación. Así que se le notaban bastante las costillas. Los ojos estaban algo hundidos. Y también había muchos moretones y otras lesiones que describiremos más adelante. Pero en general, eso fue lo que vimos. Con respecto a la deshidratación, los ojos hundidos y la prominencia de la caja torácica, ¿qué le indicaba eso si es que le indicaba algo desde una perspectiva médica? Es solo que no parecía tener suficientes líquidos en ese momento. Ahora, eso podría ser porque no los estaba recibiendo o porque estaba enfermo. Sabe, es difícil decirlo aisladamente sin saber nada más, pero ciertamente no parecía estar bien hidratado. Si este fuera un niño que se reportó que había tenido COVID recientemente, ¿eso podría ser una causa potencial para esa presentación o un factor que contribuyó? Si el COVID le estaba causando episodios de vómito o algo así, entonces tal vez. Pero si todavía están comiendo y bebiendo bien, entonces probablemente no. Y no esperarías ver ese tipo de aspecto con las costillas o los ojos hundidos. No necesariamente, tendrías que tener alguna razón. O no están consumiendo suficientes líquidos y comida, o están vomitando, o tienen diarrea, algo así. Así que podría estar relacionado con el COVID, dependiendo de cómo reacciones al COVID. Ahora quiero hablar sobre su examen y la documentación de las lesiones en el exterior del cuerpo de Alex Xavier. ¿Te llamó la atención la cantidad de moretones en el cuerpo de Alex Xavier? Sí, ¿Te llamó la atención la ubicación de esos moretones? sí, ¿Te llamó la atención la frecuencia con la que aparecían los moretones en distintas partes del cuerpo? sí, Bien, ¿reconocerías las fotografías de la autopsia si las vieras hoy en la corte? sí, lo haría. Voy a mostrarte lo que ha sido marcado como las pruebas del estado marcadas del 29 al 56. ¿Reconoce usted en el acta que la prueba del estado número 57 también es una presentación de PowerPoint que contiene estas mismas fotografías? Doctor, le pediría que revise de la 29 a la 56 y me... Está bien. Las pruebas del estado del 29 al 56 reflejan de manera fiel y precisa la condición física externa del cuerpo de Alex Xavier Pedrín el 13 de febrero de 2023 cuando realizó la autopsia. Sí, Solicito que las pruebas del 29 al 56 se admitan como evidencia. Sin objeción. Admitido. Permiso para mostrarlo. objeción. Pido que me den el control para la presentación de PowerPoint del 657, por favor. Oh, la presentación de PowerPoint es la 28, lo siento, es mi culpa. Doctor Quentin, ¿puede ver la pantalla? Sí, de nuevo. Bien, ¿ve la primera fotografía que se muestra para el jurado? Sí, Bien, esa es la primera fotografía que tiene en su montón. sí, lo es. Bien, ¿puede describirle al jurado lo que vemos en esta fotografía en particular? Usted tiene el número, así que si me puede ayudar diciéndome qué número es. Claro, esta es la prueba número 29. Esta sería nuestra fotografía de identificación tomada al momento de la autopsia. Así que en cada caso, siempre tomamos una foto de identificación que solo muestra los rasgos del rostro de frente. En esta fotografía, explique al jurado las lesiones que podemos observar en el rostro de Alex Xavier.
Así que hay varios moretones y una laceración en proceso de curación, disculpe, una laceración en proceso de curación en la ceja derecha. Entonces, yendo de arriba hacia abajo, no tengo un puntero, pero aún así, justo en el centro de la frente, cerca de la línea del cabello, hay un moretón. Se puede ver un grupo de moretones alrededor del ojo derecho. Entonces, básicamente en la parte más lateral de la ceja hay una laceración en proceso de curación, o básicamente un desgarro de la piel con una contusión alrededor de eso. Las contusiones son simplemente moretones. Y luego, en los párpados superior e inferior, básicamente ves esas áreas en los párpados derechos, esas áreas rojas, esos son moretones tanto en el párpado superior como en el inferior. También hay dos moretones en el lado derecho de la barbilla, uno un poco más lineal en la parte inferior y otro que es un poco más circular, un poco más arriba. En general, también puedes notar que esos ojos, las órbitas, parecen estar algo hundidas, como mencionamos antes. ¿Puedes distinguir en estas fotografías alguna lesión en el cuello de Alex Xavier? Hay dos en el lado izquierdo del cuello, justo a lo largo del borde de la mandíbula. Apenas se pueden ver en esta foto, pero también hay una pequeña abrasión, una pequeña línea en el lado derecho. El cuello, pero en realidad las que documenté estaban en el lado izquierdo del cuello, justo debajo de la mandíbula. Y nos habló sobre un número de caso cuando se recibe el cuerpo. ¿Es eso lo que vemos en la regla en la parte inferior de esta fotografía? Sí, así es. Así que tratamos de asegurarnos de que ese número de caso, esté en cada foto que tomamos. Correcto. Si podemos pasar a la siguiente fotografía. Doctor, de nuevo le voy a pedir su paciencia para que me ayude a identificar qué número es este en las fotografías que tiene frente a usted. Entonces, esta es la prueba número 30 que muestra algunas de las mismas lesiones que vimos en la última imagen, pero esto es en el lado derecho del rostro, así que es una toma lateral. Puede ver los dos moretones en la barbilla que describí anteriormente. De manera similar, esa marca en la parte lateral, o sea, la parte externa de la ceja derecha, que era esa laceración en proceso de curación de la que hablamos anteriormente. Un poco del moretón en los párpados superior e inferior, pero también hay como una pequeña abrasión lineal vertical en el costado de la cara aquí, que en el informe se describiría como la región cigomática de la cara. Y creo que eso es la mayoría de lo que se muestra en esta imagen. Cuando hablamos de moretones, doctor, es correcto decir que los moretones no se pueden fechar con precisión médica. ¿Es correcto? Eso es correcto. Solía haber antiguas libros de texto y cosas así que intentaban hacerlo, pero honestamente somos muy cautelosos. Lo único que diremos es que los describiremos. Así que diremos si son rojos o morados, esos tienden a ser, entre comillas, frescos, pero no decimos, nunca vamos a decir que tiene 1 o 2 horas, cosas así. Está bien. ¿Sería justo decir que esperamos que los moretones aparezcan dentro de unas horas después de una agresión? ¿Sería justo eso? Eso es justo en la mayoría de los casos, sí. Bien, en esta fotografía del lado derecho del rostro de Alex Xavier también podemos empezar a ver moretones en la línea del cabello. Sí, sí se puede. Como mencioné antes, hay uno en el centro de la frente. Ahora estamos viendo un poco hacia el lado derecho de la frente y se puede distinguir el inicio de un moretón ahí. Cuando estamos examinando moretones en el cuerpo de alguien y estamos evaluando si podrían ser de origen accidental o provocado, es importante observar la cantidad de moretones. Absolutamente. ¿A qué se debe? Bueno, cualquier episodio de traumatismo contundente, como un moretón o un rasguño o algo así, podría deberse a muchas cosas diferentes y podrías encontrar muchas explicaciones. Así que si observas cada una individualmente, a menos que tengan un patrón distintivo, realmente no puedes decir necesariamente de dónde provienen. Entonces también dependemos del tipo de distribución, dónde están ubicadas y también del número. Así que en niños o adultos, en ese caso, cuando las personas se caen y se golpean la cabeza, tienden a golpearse en áreas que son prominencias óseas y cosas que sobresalen. Así que, especialmente en los niños, normalmente vas a ver cosas así. Sabes, van a tener moretones en los codos, moretones en las rodillas, cosas así que se consideran clásicamente accidentales, aunque de nuevo podrían ser provocados. Pero cuando vemos la totalidad de la cantidad de lesiones, es ahí donde empezamos a acumular datos para decidir en qué momento esto es demasiado para considerarlo solo accidental. Cuando hablamos de niños y moretones en niños, ¿te resultan familiares los términos áreas protegidas y áreas no protegidas? Sí,
¿A qué se refiere eso? Entonces, básicamente, esto se relaciona con lo que mencioné antes sobre las prominencias óseas. Hay algunas cosas que simplemente sobresalen y que de manera natural son los lugares donde la gente se golpea. Y luego hay otras áreas que están mucho más protegidas. Por ejemplo, los muslos internos, los pliegues glúteos, pliegues a los que normalmente tendrías que tener cierto acceso para poder causar daño. Y lo hablamos un poco antes, pero al ver esta fotografía, ¿puedes ayudarnos a entender qué significa cuando hay moretones en diferentes planos del cuerpo, diferentes planos de la cara? Correcto. Así que las ubicaciones aquí son varias. Sabes, tenemos la frente, la ceja, los párpados, lo cual es inusual. Eso sería más bien una zona protegida. Barbilla de nuevo, cada una de estas, excepto quizá los párpados, sería algo que normalmente podrías ver en otro escenario, como si alguien se cayera y se golpeara la cabeza. Pero todas estas en conjunto son muchas lesiones diferentes, así que tendrías que tener una razón para tener tantas lesiones distintas. Cuando vemos esta foto de Alex Xavier, podemos decir que ha habido múltiples golpes, ¿es correcto? Es correcto, hay al menos 5 o 6 puntos de impacto solo en esta imagen. Está bien. Si podemos pasar a la siguiente fotografía, que es el lado izquierdo de la cara. No, disculpa, es un acercamiento del ojo derecho. Correcto. Y este acercamiento, que es la prueba 31, muestra el párpado superior e inferior. De nuevo, esa decoloración roja es moretón. Ese borde de la ceja donde tenemos la laceración en proceso de curación y un poco del moretón en la línea del cabello también, además de esa pequeña abrasión en la parte exterior de la cara. Doctor Coyne tiene frente a usted un apuntador láser, si en algún momento le resulta útil. Creo que es el botón circular en el centro. Muy bien, si podemos pasar a la siguiente fotografía, por favor. ¿Qué vemos? Esta es la número 32. Esta es la prueba número 32. No hay tantas lesiones en este lado de la cara, aunque sí vemos 2 pequeñas abrasiones lineales que estaban debajo de la mandíbula. Así que el ángulo de la barbilla ahí, o bueno, no la barbilla, sino la mandíbula, que se extienden hacia el cuello. Y de nuevo, este sería un lado completamente opuesto de la cabeza, un plano totalmente diferente al que vimos en la 30 y la 31. Correcto. Está bien. Dice prueba número 33. Entonces, la prueba número 33, desafortunadamente en casos como este, muchas veces tenemos que rasurar el cuero cabelludo para poder ver más allá del cabello y evaluar las lesiones. Así que en este caso, en realidad estamos viendo la parte superior de la cabeza directamente hacia abajo. Así que la parte superior donde está el número de caso sería en realidad la frente y la parte inferior de la pantalla donde el cabello aún está intacto sería la parte trasera de la cabeza. Y así estamos viendo varias contusiones más en la parte superior y en el costado del cuero cabelludo. Básicamente una gran contusión o moretón rojo de unos 6 centímetros que está en el cuero cabelludo frontal derecho, justo un poco a la derecha de la línea media. Y también un moretón separado en lo que llamaríamos el cuero cabelludo parietal derecho, con una pequeña abrasión encima. De nuevo, en planos diferentes a los de las otras fotografías que vimos anteriormente. Correcto. Toma la evidencia 34. ¿Qué vemos en esta fotografía? Bien, la 34 muestra el cuero cabelludo un poco más rasurado y de lado, así que de nuevo estamos viendo el lado derecho del cuero cabelludo y la cara otra vez. Todavía se puede distinguir esa laceración en proceso de curación sobre la ceja, pero ahora se pueden ver un poco mejor las diferentes áreas de moretones. Hay algunos de estos puntos más oscuros o pequeñas abrasiones o raspones, pero las áreas rojas son todas lo que llamaríamos de nuevo contusiones. Uno de los puntos oscuros que señaló, yo pensé que era un lunar o una marca de nacimiento. Eso no es un lunar o una marca de nacimiento. Si está hablando de este que está justo arriba de la oreja, esa es otra abrasión. Esa es una abrasión. ¿Sí? Bien, y está en un patrón circular. Sí. Bien. ¿Hay algún moretón también en la oreja? No recuerdo que haya alguno en la oreja. Hay un poco de enrojecimiento, pero creo que eso es principalmente lividez. Está bien. ¿Cuál es la diferencia entre la lividez y un moretón? Bueno, primero, ¿puede explicarle a los miembros del jurado qué es la lividez? Claro. Entonces, cuando alguien muere, su circulación se detiene, así que su corazón deja de latir.
Cuando eso sucede, toda la sangre en tu cuerpo simplemente se acumula hacia donde la gravedad la lleva. Así que verás una decoloración roja irregular en las partes del cuerpo que están hacia abajo por la gravedad. Así que en muchos casos, si el cuerpo está acostado boca arriba, entonces todo se acumulará hacia la espalda. Y verás este tipo de decoloración roja oscura o roja irregular. Así que eso es a lo que nos referimos con lividez. En un momento vamos a ver fotos de la espalda de Alex Xavier. ¿Usted, como profesional médico, tiene capacitación para diferenciar entre moretones y lividez? Sí, y a veces puede ser difícil, por eso también revisamos debajo de la piel. Y particularmente en su caso, en la espalda, hay algunas áreas que parecen un poco compatibles con un moretón, pero debajo realmente no lo es. Es solo sangre acumulada. Está bien, hablaremos un poco más de eso cuando lleguemos a esas fotografías. Creo que estamos en la 33, Entonces, esta es la 34. 34, así que si podemos pasar a la prueba del estado número 35. Ahora, esto es 35, 36 y 37 en orden secuencial, ¿es correcto? Eso es correcto. Así que sí, básicamente estas van girando alrededor de la parte posterior de la cabeza. Y de nuevo, hay que rasurar el cabello. La mayoría de estas áreas que ves con decoloración roja son más áreas de moretones. Gran parte de eso se confirma cuando reflejamos el cuero cabelludo. Entonces, cuando realmente hacemos una incisión en el cuero cabelludo para llegar al cráneo después, veremos moretones debajo del cuero cabelludo para confirmar que estos son moretones y no solo lividez. Pero sí puedes ver como la decoloración roja irregular. ¿Esos serían planos adicionales, golpes adicionales? Correcto. ¿Está bien? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? 38. Esto es 38. Entonces, imagen del cuello anterior y debajo de la barbilla. Básicamente había un moretón lineal debajo de la barbilla aquí. Las dos abrasiones lineales que notamos antes a lo largo de la línea de la mandíbula. Y además, ese pequeño rasguño de ahí tampoco está en el informe. ¿Notó alguna lesión dentro de la boca de Alex Xavier? No, no había ninguna en la boca. Así que sí revisamos las encías, la mucosa interna de la boca, porque si alguien recibe un golpe en la cara, podría desgarrarse el interior de los labios contra los dientes. No había nada de eso. También hicimos lo que llamamos una disección anterior del cuello, que consiste en revisar capa por capa por capa cada una de las capas de la musculatura del cuello, solo para buscar algún moretón adicional que pudiera estar relacionado con algo como estrangulación, lo cual no había en este caso. ¿No encontró ninguno de esos moretones dentro de las capas del cuello? No. Bien. Para ser justos, doctor Kentin, uno puede estrangular a alguien y que no aparezcan esos moretones. ¿Es cierto? Eso es cierto, sí. Bien. Y se puede cortar el oxígeno a un niño por medios distintos a estrangularlo por el cuello. ¿Eso también es cierto? Eso es cierto. Pasa a la siguiente imagen. En estas, ¿podría ayudarme a ubicarme con los números, por favor, doctor? Sí, entonces estas serían las pruebas 39, 40 y 41. Bien, empezaré con la prueba 39. ¿Qué vemos en la prueba 39? Entonces todas estas imágenes nos muestran la parte anterior del pecho y el abdomen, pero la prueba 39, la primera del lado izquierdo de la pantalla, solo representa el lado derecho del pecho. Había un grupo de moretones que podíamos ver en la pared torácica aquí. Había como 3 o 4 que se pueden distinguir en esta imagen, tal vez otro más allá abajo. También puedes notar en ambas imágenes la prominencia de las costillas. Y en la última fotografía podemos notar la prominencia incluso de los brazos y los ojos hundidos. Sí, sin embargo, quiero señalar que en tus imágenes aquí, esta está invertida. No estoy seguro de cómo pasó eso en PowerPoint, pero esta imagen en realidad está invertida. Así que si te fijas, el número está al revés y todos estos moretones deberían estar en el lado derecho. Oh, sí lo veo. Está bien. Lo único más que iba a mencionar es la leve decoloración verdosa en el abdomen. Eso no es una lesión. Eso es otro artefacto post-mortem. Así que hubo un pequeño retraso entre el momento en que murió y el momento en que realizamos la autopsia. Y en ese tiempo estamos viendo algunos cambios post-mortem. Así que esa leve decoloración verdosa es simplemente un cambio de descomposición muy temprano. Así que es un proceso natural, sí, de acuerdo. ¿Qué nos puedes decir sobre la cantidad de moretones que vemos en estas tres imágenes? Entonces, de nuevo, están como agrupados. Hay al menos, como dijimos aquí en el pecho, un grupo de al menos 4 de ellos aquí. Hay uno sobre lo que llamamos la apófisis xifoides en el centro del pecho. También hay uno que creo que tenemos otra imagen de él que está sobre el hombro izquierdo. Así que hay múltiples puntos de impacto en diferentes lugares.
Y que conste en el acta, su señoría, que la última imagen, doctor, ¿qué número es la última imagen? La última imagen es la 41. La imagen 41 sí tiene un recuadro negro sobre los genitales de Alex Xavier. Las imágenes que se están admitiendo como prueba no la tienen, pero yo tomé precauciones al usar estas en la audiencia pública. Muy bien, si podemos pasar a la siguiente imagen. Las siguientes imágenes son todas de la extremidad superior derecha, es decir, el brazo derecho. Estas son la 42, 43 y 44. Tenemos en la imagen a la izquierda de la pantalla, básicamente el brazo está levantado y estamos viendo dos áreas de moretones en la parte interna del brazo derecho y en la parte interna del antebrazo derecho, básicamente, dos de ellos en paralelo en el antebrazo y luego uno más grande en el brazo. El pequeño moretón redondo, este está en el lado opuesto del antebrazo, el antebrazo derecho que está en la imagen del medio. Y luego la imagen número 44 que está en el lado derecho de la pantalla es básicamente solo un acercamiento de los moretones que vemos en este brazo. Cuando hablábamos de áreas protegidas antes, esto está en la parte interna del brazo de Alex Xavier, lo que vemos en la primera y tercera imagen del PowerPoint en esta diapositiva. ¿Es correcto? Así que pienso en las extremidades como un caso mixto. Obviamente, si te caes, vas a aterrizar sobre las superficies externas, pero eso no significa que no puedas lesionarte accidentalmente las superficies internas. Así que, desde el punto de vista mecánico, no sé si incluiría algunas de estas entre esas áreas protegidas, pero ciertamente están más protegidas que el exterior, las superficies externas. Y el brazo superior incluso más en caso de una caída, dependiendo. Simplemente depende. Todo depende. Está bien. Siguiente diapositiva, por favor. Está bien. Entonces, ¿estos son los números, doctor? Estos son los números 45, 46 y 47. El número 45 en el lado izquierdo de la pantalla es una especie de abrasión y contusión combinadas. Está como en la parte superior izquierda de la espalda, en el lado derecho de la espalda, cerca del brazo izquierdo, si lo estoy viendo correctamente. En esta imagen del medio se ve el hombro izquierdo desde arriba, así que el cuerpo va hacia abajo desde aquí. La rodilla está en la parte inferior de la pantalla, así que eso es solo un moretón sobre el hombro izquierdo. Y luego la imagen en el lado derecho de la pantalla, que sería la prueba 47, es otro moretón en el antebrazo izquierdo. De nuevo, varias áreas diferentes del brazo, ¿correcto? Correcto. Incluyendo la parte superior del hombro. Correcto. Muy bien, si podemos pasar a las siguientes diapositivas, por favor. ¿Qué vemos en estas tres imágenes? Bien, entonces todas estas son imágenes de la espalda. Estas serían las pruebas 48, 49 y 50. De nuevo, esta es un poco más compleja porque hay varias cosas que estamos observando. Parte de estos son moretones, pero gran parte de esta decoloración roja irregular es la lividez de la que hablé antes. Así que, especialmente cuando subimos por la espalda en la imagen de la izquierda, que es la imagen más alejada, se puede ver que hay un área de contusión bien delimitada sobre la región de los glúteos, justo cerca de la hendidura en el centro. Pero luego, esta área justo encima de eso parecía ser otro moretón. En realidad, resultó ser más lividez. Parte de esto es irregular. Todo esto es lividez irregular por encima de la línea de la cintura también. Pero luego, esta otra lesión circular, o quizá dos lesiones circulares aquí en el lado derecho de la espalda, que se ven de cerca en la imagen del medio, eso sí es un moretón, pero es más un moretón marrón en lugar de rojo. Así que esto podría ser algo que ya está en una etapa un poco más avanzada de curación. Realmente no hemos hablado mucho sobre los diferentes colores de las lesiones, pero si son marrones, tienden a haber estado ahí un poco más de tiempo. También puedes notar en varias de estas imágenes que hay algunas cicatrices. Así que hay una cicatriz en la parte baja del lado derecho de la espalda y una pequeña cicatriz lineal justo arriba del glúteo. No se puede distinguir de qué son esas cicatrices. Es una ubicación un poco inusual porque, de nuevo, está un poco más protegida que otras áreas donde normalmente esperarías ver cicatrices. Muy bien, siguiente imagen, por favor. ¿Cuáles son los números de estas tres imágenes, doctor? Así que todas estas son de la pierna izquierda. Estamos viendo las pruebas 51, 52 y 53.
Entonces, de arriba hacia abajo, si miras al lado izquierdo de la pantalla, se ven el muslo izquierdo y la rodilla izquierda. Y luego, estas son solo imágenes que se enfocan en las diferentes áreas. Pero el muslo izquierdo tiene un gran grupo de moretones, más o menos en la parte anterior, o sea, en la parte frontal del muslo izquierdo, pero también en la parte interna del muslo izquierdo. Pero también en la parte interna del muslo izquierdo, porque esto está girado, como para mostrar la superficie interna. También vemos algunos raspones en la rodilla izquierda, algunas abrasiones circulares en la rodilla izquierda y luego dos abrasiones lineales en la parte medial de la rodilla izquierda, o sea, también en la parte interna de la rodilla izquierda. Las otras dos imágenes básicamente solo resaltan esas lesiones. Cuando examinas las abrasiones circulares en la rodilla, ¿eso te hace dudar o te preocupa que sea una lesión provocada? Es muy difícil decirlo. Las que están en la rodilla podrían ser simplemente por una caída y rasparse la rodilla. Así que podría ser cualquier cosa. No parece tener un patrón. De todas las cosas, esa podría ser una de las pocas lesiones que esperaría ver en un niño de 6 años. Por una caída. Sí. Está bien. Pero los otros moretones que describiste en la parte superior del muslo están un poco en la parte interna del muslo. ¿Es correcto? Correcto. Bien, eso obviamente es más preocupante. Eso es mucho más preocupante, sí. Siguiente imagen, por favor. ¿Qué número es este y qué vemos aquí? Esta es la prueba número 54. Esto era un moretón. Básicamente estamos viendo el lado izquierdo del cuerpo. El glúteo está en la parte superior de la pantalla. La pierna izquierda está justo debajo de eso. Así que es un moretón rojo prominente, más o menos en la cara lateral del glúteo izquierdo. Siguiente imagen, disculpa. Lo siento, sigo diciendo izquierda. Es derecha, mis disculpas. Siguiente imagen, por favor. Y esta es una imagen del tórax desde el lado derecho. Esta es una imagen del tórax desde el lado derecho, prueba número 55. Nuevamente aquí se nota la prominencia de las costillas, pero hay un grupo de dos moretones en la parte lateral del cuerpo. Se podría esperar algo de moretones cuando se realiza RCP. ¿Es correcto? Sí, pero este sería un lugar muy extraño para eso. Está bien, eso es lo que iba a decir. Este no es el lugar donde se esperaría que se realizara RCP, ¿correcto? Eso es correcto. Está bien. Y ellos ya tuvieron la oportunidad de ver la RCP en este caso. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Bien, y esta es la imagen o evidencia número 56. Esta es de la mano izquierda. Y muy específicamente dos áreas de moretones. Esta área justo en la base, como en la base entre el pulgar izquierdo y el dedo índice izquierdo, parte de esto se extiende hacia lo que llamamos la eminencia tenar de la mano izquierda. Y luego otro moretón que está como en la parte de atrás de la mano izquierda, también lo que llamaríamos el dorso de la mano izquierda. ¿Esa es la última imagen? Esa es la última imagen que tengo aquí arriba. Está bien. Cuando observa la cantidad, naturaleza y frecuencia de los moretones en el exterior del cuerpo de Alex Xavier Pedrín, díganos cuál es su impresión de todas esas lesiones antes de siquiera comenzar el examen interno. Bueno, la constelación de todos los hallazgos externos eran demasiadas lesiones como para atribuirlas solo a una caída accidental o algo así. Así que esto parecía un conjunto de hallazgos compatible con trauma infligido. Cuando se ejerce la medicina, es importante observar al paciente o, en este caso, al cuerpo que tiene enfrente y examinar la totalidad de las circunstancias. Absolutamente. Bien, nunca observarías ni examinarías un solo hallazgo de manera aislada, ¿es correcto? Correcto. Esa no es la práctica de la medicina. No. Así que la cantidad, naturaleza y frecuencia de los moretones que observó solo en el exterior del cuerpo serían consistentes con múltiples lesiones por fuerza contundente infligidas por otra persona. Sí. Está bien. Ahora hablemos sobre su examen interno de Alex Xavier Pedrín. ¿Qué encontró cuando realizó la autopsia interna? Claro, depende de dónde esté mirando, pero el examen interno, si empezamos desde la cabeza y vamos bajando, básicamente el levantamiento del cuero cabelludo, como mencioné antes, lo confirmó. Múltiples moretones y sitios de impacto que vimos externamente. Pero luego, una vez que abrimos el cráneo, no había evidencia de fractura de cráneo ni nada por el estilo, pero sí había evidencia de una hinchazón prominente del cerebro en sí, pero sin sangrado interno ni nada por el estilo. Bajando por el cuerpo hacia el tronco. ¿O quieres que puedo detenerme un momento y hablar sobre la hinchazón del... Entonces, la hinchazón del cerebro, ¿cuál es el nombre para eso?
Básicamente eso es edema cerebral. Básicamente es solo acumulación de líquido que expande el propio cerebro. El cerebro, cuando se hincha, esa es prácticamente la única reacción que el cerebro tiene ante cualquier cosa. Así que cualquier tipo de daño al cerebro potencialmente va a hacer que se hinche o habrá edema cerebral. Eso se conoce como lesión hipóxico-isquémica. Entonces, la lesión hipóxico-isquémica es, en términos patológicos, la descripción final. Pero sí, cuando apenas comenzamos, solo lo vemos y lo llamamos hinchazón. Es solo edema cerebral. Pero luego microscópicamente podemos confirmar que hay una lesión hipóxico-isquémica al observar si hay daño en las células, cosas así. De acuerdo. Am, Muchas cosas pueden causar hinchazón cerebral, ¿es correcto? Sí, Trauma en el cerebro, sí, por un golpe en la cabeza, sí, falta de oxígeno en el cerebro, sí, una disminución del funcionamiento del sistema que lleva oxígeno al cerebro. sí, Está bien, todas esas cosas pueden resultar en esa misma hinchazón cerebral que vemos. sí. ¿Hay alguna manera de que usted pueda determinar médicamente si una o varias causas llevaron a la hinchazón en el cerebro de Alex Xavier? En este caso en particular, no. Está bien, entonces podría ser una de esas cosas, podría ser una combinación de todas esas cosas juntas. Sí, Y en este caso ya sabemos que hubo múltiples golpes en el cuerpo, ¿correcto? correcto. Incluso en la cabeza. Sí. Está bien. Cuando experimentamos una conmoción cerebral, cuando nos referimos a una conmoción cerebral, ¿qué es lo que le ha pasado a nuestro cuerpo? Entonces, una conmoción cerebral es muy similar. Tienes un golpe o un movimiento brusco de la cabeza que, por decirlo así, estira las neurofibras dentro del cerebro, pero no rompe nada. Así que una conmoción cerebral, por lo general, con el tiempo se resuelve sola y el cerebro vuelve, digamos, a la normalidad, entre comillas. Eso es muy diferente a si tuviéramos un trauma contundente que realmente desgarrara algunas de esas neuronas, las cuales no necesariamente podrían sanar porque las neuronas no sanan de esa manera. Así que hay una pequeña diferencia. Pero la conmoción cerebral es una lesión transitoria. Cuando pienso como una persona común sobre las conmociones cerebrales, me hace pensar en la NFL y en cómo la Liga Nacional de Fútbol Americano examina las conmociones cerebrales. Buscan síntomas hablando con la persona y examinándola externamente. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Esa es una de las primeras formas en que uno puede observar o tratar de evaluar si alguien ha sufrido un traumatismo por objeto contundente y podría estar sufriendo una conmoción cerebral. Sí. Um, y vamos a movernos de la cabeza hacia abajo en el cuerpo de Alex Xavier. ¿Cuál es la siguiente lesión que detectaste en el cuerpo de Alex Xavier? Claro, al hacer el examen del torso, básicamente las cavidades torácica y abdominal, no había muchas lesiones en la parte superior del torso, así que básicamente el corazón estaba bien, los pulmones estaban bien. Una vez que pasamos de eso, la siguiente capa es el diafragma, que en realidad separa las cavidades superior e inferior. Y había algunos moretones en el hemidiafragma derecho, o sea, la mitad derecha del diafragma. Debajo de eso, dentro del abdomen, lo primero que notamos al abrir el abdomen fue que había sangre libre en la cavidad abdominal, lo que llamaríamos la cavidad peritoneal. La recolectamos. Pudimos recolectar alrededor de 100 mililitros de sangre libre ahí. No es una gran cantidad de sangre, pero quiero decir, es una cantidad considerable. Y luego, después de que pasamos eso, había lo que llamaríamos una hemorragia subcapsular en el hígado mismo. Básicamente el hígado tiene una cápsula y una hemorragia subcapsular sería como un moretón debajo de la cápsula, pero se queda retenida en esa cápsula, así que no sale hacia el abdomen. También había una laceración o desgarro en el hígado mismo. También había mucha hemorragia alrededor del duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, y de la cabeza del páncreas. Y casi todas estas cosas, en su mayoría, se encuentran más o menos en la línea media del abdomen. Veamos. Ya describí la laceración hepática y la sangre libre. Y luego el examen de la pared abdominal, o mejor dicho, de la pared torácica. Dije que no había lesiones en los pulmones ni en el corazón. Pero una vez que pudimos visualizar las costillas, había evidencia de una fractura reciente en la 10ª costilla izquierda, en la parte posterior, básicamente a lo largo de la espalda. Posterior es la parte de atrás, lado izquierdo atrás, 10ª costilla. Correcto. Está bien. Y usted dijo que esa es una fractura reciente según su examen. Cuando pienso en hablar de fracturas de costillas, pienso en hablar de ellas como agudas y subagudas en un niño vivo. Usted usa esos mismos términos. Usaremos agudo, subagudo, en organización o antiguo. De acuerdo.
Cuando hablamos de una fractura aguda en un niño, ya sea vivo o fallecido, realmente todo lo que se puede hacer es fecharla dentro de un cierto número de días, ¿correcto? Correcto. De acuerdo, así que no puedes fechar una fractura de costilla en horas. No. De acuerdo. Pudo haber sucedido en cualquier momento antes de que ese niño falleciera. Bueno, dependiendo de cómo se vea, si es una fractura muy aguda, que básicamente significa que hay una ruptura en la costilla con hemorragia, pero sin ninguna evidencia de curación, ese es un periodo de tiempo más corto. Así que no puedes mirar eso y decir, oh, eso pasó hace 3 semanas porque tendría evidencia de curación. Pero podemos ver esto y decir que es bastante reciente, o sea, probablemente dentro de las últimas 24 a 48 horas, pero eso, ya sabes, sigue siendo un rango muy amplio. ¿Las fracturas de costilla son dolorosas? Sí, ¿Duelen cuando respiras? sí. En algunos casos de niños y adultos, puede que veas una fractura de costilla en la parte frontal de un niño relacionada con la RCP. ¿Es correcto? Es menos común en niños, solo porque sus costillas son suaves y flexibles, así que hay mucho más cartílago dependiendo de qué tan jóvenes sean. Pero a veces todavía puedes ver fracturas de costilla durante la RCP, incluso en niños. Pero cuando las ves en adultos o niños relacionadas con la RCP, suelen ser anteriores o anterolaterales, así que están justo a lo largo de estas líneas. ¿No son fracturas de costilla posteriores? Por lo general no. Y esta es una fractura más arriba o más abajo en la espalda, la décima costilla. Es más bien baja en la cavidad torácica. Es como a la mitad de la espalda si la vieras desde atrás. La laceración en el hígado que tenía Alex Xavier, que era de aproximadamente 3 centímetros, ¿es correcto? Pues, ¿Esa es una lesión grave? sí. Las lesiones internas en el abdomen de Alex Xavier eran lesiones potencialmente mortales para él. No de inmediato, pero pudieron haberlo sido. Entonces, eso significa que si esa laceración en el hígado no se atendía, podría sanar por sí sola con el tiempo o podría empeorar progresivamente y seguir sangrando. De manera similar, las lesiones en el duodeno, o sea, el intestino delgado o el páncreas, ambas podrían empeorar con el tiempo. Entonces, a medida que reaccionan, cuando empiezan a intentar sanar, muchas veces están en un estado muy vulnerable y pueden empeorar antes de mejorar. En su experiencia, ¿habrían sido lesiones dolorosas? Sí, ¿El dolor habría empeorado con el tiempo? sí, lo más probable. ¿La persona que sufre estas lesiones no querría moverse a medida que ese dolor empeorara? Es muy difícil decirlo para cualquier persona en particular. Y cuando dices que no querría moverse, eso es una afirmación bastante general. Así que yo diría que podrían ser menos activos potencialmente de lo normal, pero no podría decir si solo estarían acostados en la cama sin querer moverse o simplemente no tan activos como de costumbre. ¿Ese dolor se volvería más intenso con el tiempo? Me lo imagino, sí. ¿Esperaría que los síntomas fueran obvios para un cuidador? Sí. ¿Cuál es el mecanismo de las lesiones en los órganos internos, el duodeno, el hígado lacerado? ¿Qué tipo de fuerza es necesaria para causar esas lesiones? Así que todo esto es resultado de, ya nos han escuchado usar el término traumatismo contundente. El traumatismo contundente básicamente es un objeto golpeando a otro objeto, no es una herida de bala, no está relacionado con un arma blanca. Es simplemente un golpe aplastante o un golpe tipo raspón. Entonces, dicho esto, el mecanismo en este caso es clásicamente, básicamente, si recibes un golpe en el abdomen o en la parte superior del abdomen o en la parte inferior del pecho, cualquiera de esas áreas. Cualquier cosa que esté entre el objeto, ya sea una mano, un pie, lo que sea, y la columna vertebral subyacente, que es rígida, cualquier cosa entre esas dos cosas podría lesionarse potencialmente. Así que todas estas cosas que estamos viendo están justo en la línea media. Así que la laceración del hígado, las lesiones en el duodeno, las lesiones en la cabeza del páncreas, cada una de estas está alineada en el centro, entre la pared abdominal por fuera y la columna vertebral por dentro. Las lesiones que vemos en el abdomen de Alex Xavier pueden resultar de un solo golpe penetrante en su abdomen, de varios golpes penetrantes, o no se puede diferenciar según lo que se observa médicamente.
Primero, solo quiero advertir sobre el uso de la palabra penetración porque para nosotros eso significa realmente atravesar la piel. Oh. Estoy usando la palabra de manera diferente, la entiendo distinto a como tú lo haces. Así que gracias por... Aclararlo, claro. Podría ser solo de un golpe, podría ser de varios golpes. Es cualquier cosa que golpearía la línea media. Mencionaste que estas eran lesiones que ponían en peligro la vida de Alex Xavier. ¿Puedes explicar un poco ese proceso, cómo estas serían potencialmente mortales? Entonces, hay varias cosas que podrían hacer que esto empeore mucho. Número uno, el sangrado. El hígado es muy vascular, tiende a sangrar mucho. Entonces, de nuevo, si no se controla, ¿podría sanar por sí solo? Tal vez, pero también podría sangrar y empeorar. Además, las lesiones en el intestino delgado y el páncreas, con el tiempo, especialmente el páncreas, a medida que se inflama, pueden empezar a causar muchos problemas muy graves. Los pacientes a menudo pueden entrar en estado de shock o sufrir una falla multiorgánica, dependiendo de qué tan grave sea el avance de la condición. El duodeno podría sanar por sí solo nuevamente, pero también existe una gran posibilidad de que se perfore si la pared se debilita mientras intenta sanar. Y entonces te encuentras en una situación donde tal vez un par de días después del evento, ahora la persona se agrava mucho y de forma aguda. Y es porque el contenido de lo que están tratando de comer ahora se está derramando en el abdomen debido al daño en el duodeno. Entonces, hay varios mecanismos por los cuales esas cosas podrían poner en peligro la vida. Doctor, cubrimos todas las lesiones internas que usted documentó al realizar la autopsia interna de Alex Xavier Pedrín. Creo que sí, así es. Una de las otras partes de la autopsia que mencionó fue el examen toxicológico e histológico. Correcto. Hablemos del examen toxicológico. ¿Cuáles fueron los resultados de toxicología para Alex Xavier? Entonces, en su examen toxicológico creo que solo detectamos dos cosas. Había melatonina y alprazolam, que comúnmente se conoce como Xanax. ¿Se detectó cafeína o no? Tendría que regresar y revisar. No lo recuerdo, pero podría ser. Deme un momento. Mira, hubo un resultado presuntivo positivo en nuestra prueba de tamizaje de cafeína. No recuerdo si eso se verificó o no. No puedo decírtelo con certeza. Hay un resultado presuntivo positivo, lo que significa que una prueba de tamizaje dio positivo para esa sustancia, pero no hubo confirmación. No hubo confirmación. ¿Correcto? Bien, y la cafeína no es una sustancia letal ni peligrosa. En la mayoría de los casos, no. Está bien. Quiero hablar sobre los niveles de Xanax que se detectaron en Alex Xavier. ¿Cuáles fueron esos niveles? Entonces, los niveles fueron de 250 nanogramos por mililitro, aunque digo esto con precaución para ambas sustancias, porque básicamente estamos analizando la sangre que recolectamos dentro de la cavidad abdominal, esa sangre libre que describimos antes. Es muy difícil obtener buenas muestras de sangre en niños después de la muerte. Y por lo tanto, muchas veces la cantidad de muestra es bastante pequeña y esto fue lo mejor que pudimos obtener. La razón por la que menciono todo esto es porque la sangre de cavidad no es la mejor muestra para evaluar con precisión los niveles de un medicamento. Es mucho mejor simplemente evaluar si está presente o no. Está presente o no. Ese nivel de Xanax está en la parte alta del rango, pero de nuevo, no puedo decirte con mucha certeza a qué equivale eso en este caso. ¿Qué tipo de droga es el Xanax o alprazolam? Es un medicamento contra la ansiedad. ¿Qué le hace a nuestro sistema cuando lo ingerimos? Entonces es una benzodiazepina. Tiene más o menos los efectos típicos que vemos con muchas benzodiazepinas. Tiene un efecto sedante hasta cierto punto en cantidades más altas. Puede disminuir tu impulso respiratorio, potencialmente hasta el punto de que, ya sabes, muchas personas sufren una sobredosis de Xanax y normalmente solo por depresión respiratoria, así que simplemente dejan de respirar. Si una persona ha ingerido Xanax, ¿puedes darnos una idea de cuándo esperarías que empiecen a mostrar síntomas por esa ingestión?
Es muy difícil decirlo. Tendrías que saber más o menos cuánto tomaron y, con suerte, cuándo lo tomaron. Si tienes ambas cosas, tal vez podrías decir algo, pero yo no podría decirlo con mucha certeza. Creo que dejaría que un toxicólogo opinara sobre eso. ¿Puede usted opinar con seguridad qué sucedió dentro de las 14 horas previas a la muerte? Yo diría que si lo hubiera recibido dentro de las 14 horas, entonces es totalmente posible. Sí, Esperaría que él mostrara síntomas, ¿correcto? correcto. Cuando tomas en cuenta los resultados de toxicología, en este caso las lesiones internas que documentaste y de las que le hablaste al jurado, junto con las lesiones externas de las que has hablado en audiencia pública hoy, ¿cuál fue la decisión final sobre la causa de muerte en este caso en particular? Claro. Entonces, la causa de muerte que aparece en el certificado de defunción es traumatismo por objeto contundente y, como factores contribuyentes, los efectos tóxicos de alprazolam. Estas tienen que ser redactadas de cierta manera para que encajen en nuestro certificado de defunción. Así que estilísticamente no me gusta combinarlas en una sola línea porque el traumatismo por objeto contundente y el alprazolam son muy diferentes en cuanto a sus mecanismos. Así que pongo el traumatismo por objeto contundente en la parte 1 y luego como factor contribuyente los efectos tóxicos del alprazolam. ¿Es importante para ti considerar esas dos cosas en conjunto también? Deben serlo, especialmente en este caso. ¿Puede explicarle eso al jurado por qué deben serlo y especialmente en este caso? Bueno, simplemente porque hay ciertas cosas que vas a encontrar en la autopsia que no tienen nada que ver con la causa de la muerte. Por ejemplo, si alguien sufre un ataque cardíaco masivo y resulta que tiene marihuana en su sistema, no automáticamente incluyes la marihuana solo porque está ahí. Pero en un caso como este, donde tienes dos cosas que en conjunto ambas o cualquiera de ellas podría estar contribuyendo a la causa de la muerte, es mejor ponerlas juntas hasta cierto punto. Por ejemplo, en este caso tenemos traumatismo por objeto contundente y todas las cosas de las que ya hablamos que pueden contribuir a la causa de la muerte, incluyendo potencialmente múltiples golpes en la cabeza, lo que podría hacer que el cerebro se hinche y eso podría causar la muerte. Tenemos la pérdida de sangre que potencialmente podría causar la muerte. Tenemos las lesiones en el páncreas y el duodeno que potencialmente podrían llevar a una falla orgánica. Así que hay muchas cosas ahí. Pero al mismo tiempo, no podemos ignorar el hecho de que hay alprazolam en el sistema de este niño, lo cual también puede disminuir la frecuencia respiratoria y causar depresión respiratoria, lo que también podría hacer que el cerebro se hinche si no está respirando adecuadamente. Wayne, Cuando consideras todas estas cosas en conjunto, también estás considerando si el Xanax que descubriste en el sistema de Alex Xavier le fue administrado a Alex Xavier o si él lo ingirió por su cuenta. así que no hay manera de que yo pueda ver un caso como este y decir con confianza si a esta persona le dieron este medicamento o si lo tomó por su cuenta. Sin embargo, lo que al menos podemos revisar es si a esta persona le recetaron este medicamento y no tenemos evidencia de eso. Que a Alex Xavier no le recetaron ese medicamento. No por ningún indicio que tenga hasta ahora. Puede también revisar la edad y el nivel de desarrollo del niño en cuestión. Sí, En este caso, un niño de 6 años. correcto. Está bien. Y podemos ver el envase del que supuestamente provinieron las pastillas. ¿Es correcto? Sí, puedes. ¿Esperaría usted en su objeción? Especulación, sí. Ni siquiera hice la pregunta. No estoy seguro de cuál pregunta. No está dentro de las opiniones periciales que fueron divulgadas. ¿Sobre el tema del frasco de pastillas? ¿O a qué está usted objetando? Vuelva a decir eso. Juez, de hecho, sí creo que está en su informe. ¿Qué opinión está diciendo que está en el informe? La página 10 de 10 está en su informe. ¿Por qué no hablas con él un segundo? Muestra, una vez que los dejaste, lo que estás diciendo.
Está bien, adelante. Te permitiré hacer la pregunta. Gracias. Doctor, ¿tiene su informe justo frente a usted? Sí, lo tengo. Le voy a pedir que pase a la página 10 de su informe. De acuerdo. Por favor. ¿Ya está en esa página? En esta sección del informe habla sobre la edad de Alex Xavier y sobre si, en su opinión, él podía abrir un frasco de pastillas si estaba bien cerrado. Sí, así es. Está hablando de frascos de pastillas con tapas de seguridad para niños. Sí, así es. Está bien. ¿Y cuál fue su evaluación al respecto? Puedo leer mi evaluación de aquí si quiere. Veamos. Dije que no está claro si el niño recibió el medicamento o si lo tomó él mismo. Sin embargo, es poco probable que el fallecido pudiera abrir los envases de medicina si estaban debidamente sellados. ¿Ese fue un factor que tomó en cuenta al hacer sus hallazgos y conclusiones finales? Sí. Doctor Quinton, en su revisión de este caso, usted tenía un informe de investigación de su oficina relacionado con los hechos y circunstancias del caso. ¿Es correcto? Correcto. Está bien. ¿No ha revisado, al menos hasta la fecha, ninguna de la investigación policial en este caso? No recuerdo si en algún momento durante estos últimos 3 años revisé algo de eso, pero al menos no tengo ninguno de esos registros conmigo. Está bien. Y solo una vez más para que quede claro, ¿cuál fue su dictamen sobre la causa de muerte? Mi dictamen sobre la causa de muerte fue lesiones contusas, con un factor contribuyente de efectos tóxicos de alprazolam. ¿Y su dictamen sobre la manera de muerte de Alex Xavier J. Pedrín fue cuál? Homicidio. Gracias, doctor.